Estimados colegas, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad, gracias a la invitación de Corefo, vamos a participar juntos en una temática que resulta de vital importancia en el marco de lo que es el proceso de autoevaluación, el proceso de mejora de la calidad educativa e institucional. Me refiero a lo que es el clima institucional y cómo éste traduce la cultura que se vive en la institución educativa. Primeramente, vamos a identificar algunas características de lo que implicaría la cultura organizacional y cómo se puede explicitar. Podemos señalar que la cultura organizacional puede evidenciarse como un conjunto de individualidades con características, con intenciones, con intereses, con propuestas, necesidades diversas, particulares, en donde los miembros presentan escasas implicaciones y donde prima la externalidad, es decir, lo que puede aparentarse hacia afuera. Esto es también un clima organizacional, pero también podríamos evidenciar la cultura organizacional como un conjunto de individualidades, pero que a diferencia de la primera, estas comparten o estas personas comparten propósitos, preocupaciones comunes, forman equipos, proyectan, perfilan horizontes, perspectivas compartidas, se esfuerzan y colaboran. Y en este tipo de cultura organizacional prima la profundidad. En ambos casos hay cultura organizacional. En la primera, como conjunto de personas, pero con escasas implicaciones entre los miembros, y en donde lo que prima, podríamos decir, es la apariencia. Hay otra cultura organizacional en donde este conjunto de personas más bien comparten una serie de elementos, se puede evidenciar, se puede ver que se esfuerzan y colaboran, y en este tipo de cultura organizacional prima la profundidad, es decir, el compromiso. Quiere decir que cuando somos capaces de evidenciar, identificar en una cultura organizacional, en una institución, que este conjunto de personas comparten propósitos comunes, podemos reconocer que la institución les provee a sus miembros un sentido de pertenencia. Esto se puede, por ejemplo, evidenciar cuando hablamos de mi colegio, mi escuela, mi director, mis estudiantes, mis colegas, mi aula. El mí, en este escenario, es el reconocimiento que tiene ese miembro de la institución como parte de. Y no es malo, al contrario, es muy bueno cuando hablamos de mi director, mi aula, mis estudiantes, mis compañeros. Cuando
la institución también posibilita a sus miembros compartir propósitos comunes, es que provoca identidad. Yo me identifico con esa institución y me puedo vestir orgulloso, orgullosa, la camiseta de mi institución, la insignia de mi institución, el uniforme de mi institución. Me identifico con lo que hace, con lo que tiene como fortaleza, pero también me identifico con sus problemas y sus preocupaciones. Cuando la institución es capaz de proveer a sus miembros este sentido de pertenencia, este sentido de identidad, es porque genera confianza. Los miembros vamos a la institución no solo como el escenario de trabajo, sino también como el espacio y el ambiente donde compartimos otro tipo de experiencias con otros. Y allí me siento confiada. El sentido de pertenencia, este sentido de identidad y la confianza que me provee, me compromete, me obliga a asumir responsabilidades, me obliga a asumir desafíos, me obliga a asumir proyectos. Por ello, cuando somos capaces de observar que una institución se puede percibir que sus miembros comparten propósitos comunes, podemos reconocer que en estas instituciones u organizaciones se pueden conformar equipos de trabajo, equipos afectivos, vínculos interpersonales entre compañeros, entre colegas, con mucha explicitación. Podemos también reconocer que estos miembros proyectan y perfilan horizontes compartidos, tienen metas, se esfuerzan y colaboran. Hay situaciones de emergencia y las sacamos adelante. Podemos dar de un poco más o más del tiempo establecido. Podemos reunirnos en otros espacios y seguimos aludiendo a la institución. Por otro lado, en estos escenarios se discrepa, pero eso no impide que se puedan buscar acuerdos porque precisamente se comparten valores e intenciones. La cultura organizacional se define y determina un sello especial que caracteriza a la institución. La cultura organizacional le provee a la institución un halo, una identificación propia que justamente este sello, esta identificación de la institución, ¿dónde se traduce? ¿Y dónde incide y dónde influye esta cultura organizacional que la institución construye? Este sello institucional se ve reflejado en el desempeño de los miembros a nivel personal como colectivo. El sello, que es lo que identifica a la institución y que se traduce en la cultura institucional, influye en la satisfacción laboral o en la insatisfacción laboral. Influye en el cumplimiento de metas institucionales, es decir, en la identidad institucional. Por eso es que
les puedo decir que la cultura organizacional se oye, se escucha, se habla de él, se cuchichea sobre él, se rumorea sobre él, tanto dentro como fuera de la institución educativa. El sentido que provoca la cultura organizacional no es abstracta, es sumamente interactiva, intersubjetiva y subjetiva. Cuando me refiero a intersubjetiva, es que es propio y es asunto de intercambio, de comunicación, de diálogo, de verbalización entre personas. Hablamos sobre la cultura, dialogamos sobre la cultura que vivimos, que respiramos, que sentimos en la institución educativa. Entonces, la cultura organizacional que se traduce en el clima institucional se puede escuchar cuando las personas interactúan desde la posición y la ubicación en la institución. Si las interacciones entre las personas de distinta posición y función se da de una manera cálida, respetuosa, dialogante, de acogida, de servicio al usuario, buscando su mayor satisfacción, eso se oye, de eso se habla, de eso se comenta. Comentan los de dentro como los de afuera. Se oye la cultura organizacional en cómo se trabaja. Se oye en cómo se desempeñan los miembros en sus funciones. Se oye cómo se despliegan las competencias, los valores de los distintos miembros en las distintas instancias. Por eso decimos que la cultura organizacional se oye. La cultura organizacional, que es ese sello e identidad institucional, entonces, que influye en el desempeño individual y grupal, en la satisfacción laboral y en el cumplimiento de metas, se oye. Pero también se siente. La cultura organizacional se siente. La cultura, el clima de la institución no es un abstracto. Es un conjunto de emociones, de sentimientos, de afectos. Cuando el clima institucional es positivo, produce afectividad positiva, intercambio sano, de gusto, de agrado. Cuando más bien las interacciones, el clima, que constituyen componentes de la cultura organizacional resulta negativo, pues el clima negativo merma. ¿Qué merma? Merma la profundidad del trabajo, merma la disposición, merma el compromiso, merma la responsabilidad, la diluye o distorsiona la participación. Se cumple porque tengo que hacer que el jefe o X pues crea, vea que trabajo, pero no necesariamente hay compromiso desde mi interior para con la institución. Cuando el clima es positivo, muchas veces puedo ser capaz de explicitar mi iniciativa, la capacidad para tomar decisiones en pro de algo
provechoso para un grupo, pero de manera sana, y o para el conjunto o la mayor parte de los miembros. Se oye, se siente la cultura organizacional, el clima institucional. Pero también, y esto tenemos que ser muy claros y conscientes, que la cultura organizacional que se traduce en uno de estos componentes, que es el clima institucional y que es uno de los mayores componentes de la cultura, porque la traducen y la explicitan, es que la cultura organizacional no es espontánea, no es de generación ajena a los miembros de la institución. La cultura organizacional se hace, se construye, se actúa, se vive. Y tenemos que reconocer que la cultura es producto de la acción de cada uno. No, yo no estoy implicada. No, sí está implicado. Todos estamos implicados. Quiere decir que la cultura organización es una construcción de todos los actores, desde los diversos estamentos, desde el que nos abre la puerta de la institución hasta el que la dirige. Todos, absolutamente todos, construyen y hacen cultura organizacional. Consciente o no consciente, pero todos estamos implicados. Todos hacemos algo porque haya un clima organizacional positivo o no positivo. Por otro lado, la cultura organizacional va a delinear u orientar la acción de los miembros. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Qué tal raza? Determina y orienta una actuación. No, es que tenemos que hacerlo. Mire, el director es chamba. Define, delinea y orienta una actuación. Entonces, nuevamente, la cultura organizacional, por supuesto que se oye. La cultura organizacional se siente, afecta mi mundo, mi interior, mi subjetividad y nuestra intersubjetividad. Y la cultura organizacional, ¿sí?, se hace, y allí todos estamos implicados. ¿Qué relación hay entre la cultura organizacional, uno de sus componentes, el clima institucional, pero uno de los componentes vitales, y la autoevaluación? Es fundamental. Cuando la cultura organizacional que se explicita en uno de estos componentes, que es el clima institucional, resulta ser favorable, no podríamos decir pues que en nuestras instituciones educativas el 100% estamos totalmente alineados hacia un conjunto de objetivos con altas y absolutas expectativas. Pero cuando encontramos una institución donde un grupo mayoritario es capaz de definir y de traducir que hay un ambiente más o menos favorable y propicio para construir metas comunes, esta institución tiene altas probabilidades para reconocer con mucha honestidad, con mucha sencillez, los aspectos que tiene como fortaleza y los aspectos que tiene para mejorar. Porque toda acción humana, en el afán de buscar su perfección, en el afán de hacer lo mejor, es que también reconoce que hay situaciones que tenemos que transformar
modificar. Entonces, ¿qué se quiere y qué se requiere, qué se necesita para caminar como institución educativa hacia aquella ruta que me permita automirarme, qué yo tengo de positivo, de favorable como fortaleza, y cuáles son esos otros aspectos que tendríamos que meterle la mano, meterle el punche para mejorarlas, transformarlas, modificarlas en una tendencia de mejora continua. Entonces, ¿qué se requiere para ello? Una cultura organizacional que tenga o la práctica o la sencillez de revisar y dar cuenta de lo que hace sin temor. Cuando es capaz de reconocerse esa institución que puede comunicar sin temor, sin miedo, de que esto hemos avanzado y esto nos falta seguir trabajando, esa cultura organizacional es propicia para la mejora. También, para caminar hacia la autoevaluación, necesitamos una cultura organizacional que estimula la crítica constructiva. No nos vamos a contar historias, pero en nuestras instituciones tenemos experiencias de prácticas respecto a la crítica, pero cuando esta crítica, que significa, por ejemplo, reconocer que algo no está bien, que algo hay que mejorar, pero va acompañada de propuesta, esa es crítica constructiva. Pero también nosotros sabemos que muchas veces las críticas que hacemos no están conteniendo propuestas, sino más bien una carga socioemocional de desprestigio, de hondura en el problema y no en la solución. Entonces, nuestra cultura organizacional tiene que promover la crítica, correcto, pero la crítica que ayude a avanzar. Una práctica podría ser que en nuestras reuniones de profesores, a los propios estudiantes, con nuestro personal administrativo y de servicio, directivos, decir, cada vez que hemos de plantear un cuestionamiento, hemos también de acompañarle una solución posible. Que esa sea la manera de intervenir y de participar. No solo denunciar, sino también anunciar la propuesta. Eso puede ser una estrategia para ir gestando una cultura organizacional que estimule la construcción positiva. También es necesario, para caminar hacia la ruta de la autoevaluación, reconocer nuestras fortalezas. Y eso no significa ser soberbio, poco escrupuloso o arrogante. Todo lo contrario. ¿Sí? Reconocer fortalezas particulares, comunes, de equipo, fortalezas individuales. Eso es importante. Y cuando los directivos tienen esta práctica, lo que están haciendo es construir una cultura organizacional positiva. No podemos dejar de reconocer. Hay que tener como política el estímulo al esfuerzo, pero también el reconocimiento de ese aporte. Ello reafirma, fortalece. Hay que estimular la mejora. ¿Qué docente, qué estudiante, qué comité de aula,
qué padre, madre de familia ha logrado hacer cambios entre sus hijos, con sus hijos. Le felicito, señora. Hoy sus hijitos están viniendo mucho más frecuentemente a la escuela. Cada vez asisten con regularidad y eso es un esfuerzo de ustedes. Los felicito. Eso estimula. Pero hay que estimular lo que se reconoce como tal. No fingido, no sobre la base de la farsa, sino sobre la base de los hechos evidentes. Una cultura organizacional, entonces, que reconoce y valora a las personas y a los equipos, está gestando el camino hacia la ruta de la autoevaluación como una rendición de cuentas y una mirada de lo que tenemos y de lo que nos falta por hacer. Se hace la cultura organizacional. Estas estrategias favorecen hacer una cultura organizacional positiva. Por otro lado, también es necesario para promover la autoevaluación desde la cultura organizacional que hayan liderazgos que promuevan a las personas. Los mejores liderazgos, los liderazgos reconocidos, los liderazgos que generan sentimientos, reconocimiento honesto de parte de los miembros, es cuando los miembros se sienten promovidos por sus autoridades y no minimizados por ellos. Los liderazgos se fortalecen mucho más cuando reconocen la valía de sus colaboradores, cuando los que trabajan no son enemigos potenciales, sino colaboradores principales. El líder no es aquel que piensa en su satisfacción propia. El líder es aquel que piensa en la satisfacción común, que puede tener discrepancias, pero eso no le impide ser probo, correcto, honesto. También tenemos que la autoevaluación va a requerir un liderazgo que es capaz de avisorar futuro y de tomar decisiones. Toma de decisiones que se pueden hacer de muy diversas formas, pero en todas ellas sí debe primar el conocimiento pleno de los hechos antes de decidir. No hay cosa más lamentable que quienes toman decisiones lo hagan con conocimientos fragmentados, parcializados sobre los hechos. Porque una decisión o nos hace avanzar o nos hace retroceder. Pero no solamente nos hace retroceder, es que una decisión puede crear y alentar un clima positivo o puede crear y alentar un clima poco favorable. Requiere entonces una cultura organizacional que se mire a sí misma sin temor, que identifique fortalezas y debilidades, que estimule la crítica constructiva, con propuesta incluida, que estimula la mejora y la iniciativa. ¡Qué bien, profesora! ¡Qué interesante idea! ¿Qué necesita usted para ponerla en práctica? Pero que reconoce y valora a las personas y a los equipos, no lo olvide. Que promueve un liderazgo, pero ese liderazgo
que es capaz de promocionar a sus miembros, que avisora futuro y que toma decisiones con conocimiento pleno de los hechos. Además, cada vez esto es más necesario, más importante en nuestra institución, es el trabajo en equipo. Trabajo en equipo no es solo conformación de comisiones. Las comisiones pueden formarse y por Dios no trabajan ni producen nada, porque no los vincula nada. Es simplemente una adscripción de personas ante una tarea dada, pero tarea no interiorizada ni tarea asumida. No, un trabajo en equipo es diferente. Cuando hablamos de equipo es una suma totalmente no aritmética, sino geométrica. Cuando 1 más 1 no es 2, sino es 3, es 4, es 5. Cuando mis capacidades, mi energía, mis ideas, mi conocimiento, la pongo al servicio del logro de una meta común, que unida a la tuya, cuyos propósitos son igual que los míos, pongo a disposición de lograr el objetivo, lo que soy, lo que tengo, lo que conozco, lo que puedo averiguar, lo que puedo hacer, eso es trabajo en equipo. Donde lo que hemos de lograr es lo que nos une, no las diferencias que tenemos cada uno, sino la meta que tenemos que alcanzar, es la meta común. De tal suerte que yo me siento implicado con lograr la meta, que usted se siente implicado con lograr la meta, que el otro compañero lo mismo. Somos diferentes, tenemos especialidades, áreas, niveles diferentes, pero lograr la meta nos hace uno. Uno. Eso es trabajo en equipo, pero sobre todo alcanzar la meta. No solo intentarla, alcanzar la meta. El trabajo en equipo, ¿qué implica? Liderazgo compartido. En el equipo no es quién es más fuerte y quién es más débil, quién sabe más, no. En el equipo hay sincronía. Hoy tú, mañana tú, pasado yo y así sucesivamente. El trabajo en equipo implica responsabilidad individual para con el equipo. Yo no sé, mañana tengo que entregar esto, me amanezco, busco, camino cuadras, kilómetros, me voy sabe Dios a dónde, averiguo, compro, pago, invierto de lo mío, pero yo tengo que responder a mi equipo, porque si yo no hago, mi equipo va al fracaso. Entonces, la responsabilidad que yo tengo con mi equipo es tan grande que cumplo con la tarea asumida. El trabajo en equipo implica organización y sincronía de capacidades. Pongo a disposición, usted sabe el programa Excel, sabe el programa SPS, maneja, domina la computadora, el audio, ella sabe redactar, producir textos, pero aquel sabe darle forma, ideas, color, juntos. Mis capacidades, las tuyas y las mías, las que destacan, las ponemos al servicio para lograr metas. Pero el trabajo en equipo justamente es eso, satisfacción para todos. Disfrutamos con lo logrado. Que no es que disfrutamos de lo económico logrado, no, disfrutamos de la meta lograda. La hemos logrado todos, la celebramos. Ese es trabajo en equipo y la celebramos de muy diversas formas. Liderazgos que promueven a personas, liderazgos que ven futuro, toman decisiones sobre el conocimiento de los hechos de las partes implicadas. Cultura que promueve el trabajo en equipo,
para la satisfacción de los miembros del equipo todos. También la cultura organizacional orientada y enrumbada hacia la autoevaluación tiene que promover la comunicación. Y la comunicación no es solo hablar. La comunicación tiene que integrar y articular la capacidad de transmitir ideas, pensamientos, intencionalidades, pero con eficacia. Y que nuestra capacidad de transmitir ideas se puede evidenciar en saber escuchar. ¿Cuántas veces oímos y luego decimos, ¿qué cosa dijiste? No te entendí bien, pero es que no me estabas escuchando. Saber preguntar en el proceso de comunicación, saber preguntar para clarificar mi escucha o para refrendar aquello que en esa interacción dialógica estamos explicando y manifestando. Pero también saber pedir ¿qué cosa? Saber pedir una pregunta, saber pedir un favor, saber pedir una disculpa, saber pedir un apoyo, saber pedir una ayuda, saber pedir una función. También la cultura organizacional orientada hacia la autoevaluación institucional está muy asociada a la práctica de la escucha efectiva. Veamos esta viñeta juntos. Dice, tengo mucho trabajo que hacer, no tengo tiempo para escucharle. ¿Qué están haciendo estos dos trabajadores o montañistas? Tengo mucho trabajo que hacer, no tengo tiempo para escucharle. ¿Cree que le está disipando o distrayendo de su trabajo? Y resulta que quien viene no le viene a molestar, le viene a ayudar, le viene a facilitar su trabajo. Le está llevando una sierra eléctrica o una sierra mecánica que haría de su trabajo mucho más rápido que con el hacha. ¿Cuántas veces en la institución educativa se producen estas situaciones? Entonces, saber y practicar la escucha efectiva también resulta fundamental en la construcción de una cultura organizacional que propicie un buen clima, buenas relaciones entre sus miembros y sobre todo un proceso de autoevaluación con miras a la mejora. La escucha efectiva, ¿qué bondades nos provee? Primeramente, que la escucha efectiva recrea las interacciones y favorece el buen clima. Cuando un miembro pide ser escuchado y encuentra receptividad honesta y efectiva, no me olvido, me ha escuchado el director, la coordinadora, y ha tomado y ha estado muy atenta. La he visto muy atenta con lo que le decía y me preguntaba cosas y yo le he dicho con mucha verdad lo que sentía y lo que pensaba. Me parece una persona muy sabia, ¿sí? Muy correcta. Genera buen clima, la escucha efectiva. La escucha efectiva, como hemos visto en la viñeta, ahorra energía, nos ahorra tiempo, recursos. Porque escuchando de manera efectiva podemos escuchar soluciones a problemas que teníamos que nos daban vuelta en la cabeza. Y resulta que, uy, mira, vino la
profesora y justo me dio la idea que necesitaba. Realmente esa profesora es linda, es regia. Tanto que estaba preocupándome cuando ella me lo planteó así. No sabíamos qué hacer, pero el profesor trajo muchas propuestas para poder solucionar este problema. Ahorra energía humana, tiempo, recursos. La escucha efectiva amplía las visiones. Yo tenía esta visión, pero muy limitada de este asunto. En cambio, conversando y escuchando atentamente a los chicos, por Dios, que los chicos tienen una visión impresionante. No lo sabía. Amplía la visión. La escucha efectiva empodera el liderazgo. La escucha efectiva ensancha la adhesión y la red de aliados. Cuando usted practica con honestidad la escucha efectiva, usted asienta y acrecienta su liderazgo. Y usted, en vez de tener enemigos, tiene más aliados. Comunicación efectiva, saber escuchar, saber preguntar, saber pedir, saber sugerir, ¿sí? Escucha efectiva para favorecer el clima organizacional, la cultura organizacional orientada a la mejora continua. El diálogo y la sostenibilidad del cambio. Otro componente importante que ha de acrecentar positivamente nuestra cultura organizacional y favorecer el clima es el diálogo. Y el diálogo le da sostenibilidad al cambio. No lo olvide. Leamos lo que dice Mafalda y su íntima amiga. Le dice, comprensión y respeto. Eso es lo importante para convivir con los demás. Y sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie. Qué linda es Mafalda y sus amigos. Comprensión y respeto es lo más importante para convivir con los demás. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie. Cuando dialogamos, no cuando imponemos, no cuando hacemos monólogos, sino cuando dialogamos, o en el diálogo tiene que, o subyace, tiene que sustentarse el diálogo en el reconocimiento de las personas, sea el estudiante, el padre, madre de familia, el apoderado, el hermano mayor, el tío, la abuelita, el vecino, la persona que trabaja en casa de este chico y que viene a recoger la libreta. Todos ellos, cuando usted dialoga y dice que dialoga, es porque como sustrato de ese diálogo hay reconocimiento de la valía del interlocutor. Cuando soy consciente, es decir, cuando no solamente lo digo de boca, sino que además lo sostengo porque así lo pienso y así lo hago, que el otro, el interlocutor, es tan importante como yo, este diálogo exige trato igualitario, respeto. Y no es la diferencia la que define el diálogo, sino la comprensión, el respeto igualitarios. Es un estudiante de primaria, toma asiento, Juan. Es un padre de familia que no sabe leer y escribir, señor, tome asiento. Es una madre campesina, es una madre trabajadora, es una madre profesional, es una madre ama de casa. Señora, tome usted asiento primero.
ese reconocimiento de la valía de las personas se constituye en el primer componente de un diálogo igualitario. El reconocimiento de la diferencia por sí sola no produce más igualdad. Dicho de otro modo, todos somos diferentes, pero por supuesto, claro que sí. Pero el reconocer que somos diferentes no produce igualdad. Lo que produce igualdad en la diferencia es el trato igualitario. Todos merecen respeto, comprensión, reconocimiento como yo. Eso es trabajar las diferencias en igualdad. Y la diversidad de la diferencia es lo que en un sano reconocimiento del diálogo me hace a mí asumir que siendo el diferente puede tener capacidades, habilidades, valores que más bien podemos enriquecernos. No sabrá de pedagogía el padre de familia, pero tiene muchas otras habilidades, capacidades, conocimientos, valores y actitudes que pueden enriquecer nuestro trabajo. ¿Qué sabe usted de pedagogía para que me venga a ordenar? Disculpa. Cuando hay ese tipo de afirmación es porque en esa relación de diálogo no hay reconocimiento y trato igualitarios. Y solo sé que hay diferencia, pero no igualdad. Y por lo tanto, ese otro es menos que yo. En ese contexto no puede haber diálogo. No hay diálogo. Lo que ya es una simple formalidad de comunicación, pero usted ya tiene la decisión hecha. En el diálogo con respeto y trato igualitarios, la solución, el final, no se produce desde mí, sino se produce desde nosotros. Y definitivamente esta diversidad que enriquece el diálogo se manifiesta en el comportamiento, en el desempeño diario y cotidiano. La cultura organizacional y la autoevaluación también tiene que mirarse desde ¿y qué pues implica la autoevaluación institucional? La autoevaluación institucional no hay que mirarla como algo negativo, como algo que nos puede amenazar, vamos a develar lo que no tenemos. Cuidado. Si una persona no se automira sobre cómo le fue en el día, qué hizo bien, qué le faltó, ay carambas, pero a esto le pude hacer tal cosa, si no se autopercibe reflexivamente, eso que llamamos metacognición, no crecemos ni como personas, ni como familias, ni como esposos, esposas, parejas, hijos, hijas, ni como profesionales y miembros de la institución educativa, ni como maestros, maestras, directores, directoras, coordinadoras, coordinadores. La autoevaluación es algo que está en nosotros. Esto mismo hemos de irlo generando en la institución educativa. Pero un proceso de autoevaluación institucional conlleva una decisión que se tiene que institucionalizar. No es una decisión que le afecta a un grupo, no. Si bien una decisión que puede partir con el compromiso de algunos miembros, pero la decisión se tiene que institucionalizar. La decisión de autoevaluarnos también implica un compromiso de menos a cada vez más miembros involucrados e implicados. Un proceso de autoevaluación, por la experiencia, no he visto que parte del 100% de los miembros. A veces se gesta con unos cuantos, y esos cuantos van trabajando,
trabajando, ampliando e implicando a más. Por eso es que te propongo que efectivamente el proceso de autoevaluación institucional va de menos a más miembros implicados. Pero la decisión es institucional. La decisión se toma para la institución. El proceso de autoevaluación implica también la capacidad para mirarnos con objetividad y con honestidad. No es para adulterar, para alterar o para afectar resultados. Es para mirar lo que salió, cómo salió y a ver qué hay. Pero también la autoevaluación ha de implicar un conocimiento técnico. Por ejemplo, el conocimiento del modelo que hemos de seguir para evaluarnos, para autoevaluarnos. Y al respecto, también les propongo como un conjunto de pasos, o más que un conjunto de pasos, como ciertas estrategias que hemos de cuidar en la institución para poner en marcha el proceso de autoevaluación. En principio, cuando la dirección, el cuerpo directivo, conjuntamente con un equipo de docentes o con una decisión lo más colegiada posible, se ha decidido hacer nuestro proceso de autoevaluación, tienes que conformar un equipo de trabajo. Equipo de trabajo que tengan ciertas vinculaciones de fraternidad, porque un equipo de trabajo tiene que ser fraterno, tiene que saberse llevar, respetar, cumplir metas. Y este equipo de trabajo más o menos bastante cohesionado es el que tiene que animar, sensibilizar y promover la participación de otros. Por lo tanto, ese equipo de trabajo es eso, de trabajo. Pero si constituimos un equipo de autoevaluación que en vez de trabajar evidencie no trabajo, hay chispas. No va a promover la participación de otros. Al contrario, va a generar dudas, discrepancias, rechazo. Que incluso este equipo de trabajo va a tener que enfrentar situaciones a lo mejor de desconfianza y de rechazo, pero tal es su cohesión que sigue adelante. Este equipo de trabajo también ha de recoger y sistematizar resultados, los hallazgos, pero es un equipo que asegura probidad, que asegura confianza, que tiene autoridad en el conjunto de honestidad. ¿Ah? Y es un equipo que va a tener que comunicar lo que se ha realizado, los resultados y lo que falta por hacer. De tal modo que esta comisión o equipo de trabajo de autoevaluación tiene que ser plural. ¿En qué sentido? Que represente la diversidad de la institución educativa, que tengan en común que quieren cambiar, que queremos cambiar la institución y que tienen iniciativas, ideas, propuestas de cambio. Tiene que ser un equipo de trabajo que tenga reconocimiento positivo en el conjunto de la institución, que sean reconocidos por qué, su esfuerzo, por su compromiso, por sus talentos, sus conocimientos, pero sobre todo porque trabajan para la institución, que es una comisión y un equipo de trabajo que conoce, que aprende y que amplía su comprensión del proceso a seguir. Este equipo de trabajo entonces, plural, comprometido con el cambio, con reconocimiento institucional, que permanentemente aprende para asegurar un proceso eficaz y eficiente, tiene que
también considerar un conjunto de estrategias para desarrollar la autoevaluación, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo vamos a organizar a la institución? ¿Qué grupos de trabajo hemos de considerar de acuerdo a funciones, capacidades para llevar a cabo nuestro proceso de autoevaluación? ¿En qué espacios, dónde, en qué tiempos vamos a trabajar este proceso de autoevaluación? ¿Con qué recursos físicos, materiales necesarios, mínimos, pero necesarios, vamos a trabajar? ¿Sí? Y también este es un equipo que va a tener que planificar un conjunto de acciones. Ya para llegar al modelo de autoevaluación, seguramente que ustedes lo conocen, recuerden que el CINEACE, a través de lo que antes conocíamos como el IPEVA, ha propuesto un modelo de evaluación institucional considerando 5 factores, ¿sí? El factor 1, el de dirección institucional. Esta matriz que te propongo, este modelo de los factores, que por cierto ya hay una versión 2, ha sido ajustada, ¿no? Vamos a tener que comprender que considere estos 5 factores como aquellos que hemos de autoevaluarnos institucionalmente. El factor 1, que tiene que ver con la dirección institucional, se refiere a la direccionalidad que asume la institución educativa y a la visión compartida sobre la orientación de la gestión hacia la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiere decir que todo lo que hacemos desde la gestión institucional está orientada a mejorar procesos de enseñanza y de aprendizaje, de tal suerte que los estudiantes logren ¿qué cosa? Su formación integral. El factor 1 entonces es la direccionalidad, el rumbo que asume la institución, la visión que comparte con sus miembros para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, con la finalidad de asegurar formación integral de nuestros estudiantes. El factor 2 dice soporte al desempeño docente, es decir, ¿qué hace la institución para brindarle apoyo al desempeño docente? Por eso este factor se define como mecanismos que establece, que tiene, que cuenta la institución educativa para apoyar y orientar la labor docente al logro de las competencias en las distintas áreas y niveles. ¿Y esto qué implica? Implementación de estrategias para identificar potencialidades, necesidades de los docentes, fortalecer sus capacidades y brindar soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué mecanismos tiene la escuela para apoyar la labor del docente, de tal suerte que se puedan lograr las competencias del estudiante en las diversas áreas curriculares? ¿Cómo fortalecemos las capacidades docentes que le permitan hacer un proceso de enseñanza efectivo y que logre que los chicos aprendan? Factor 1, factor 2, factor 3. Una institución educativa no puede trabajar de espaldas y al margen de las familias y la comunidad. Difícil tarea, desafiante labor, pero no lo podemos hacer solos. El proceso de formación integral, el logro de aprendizajes, requiere el apoyo de otros, familia y comunidad. Puertas abiertas, tenemos que insistir en este trabajo. El factor 3, la escuela y el trabajo conjunto con las familias y la comunidad.
¿Qué implica este factor? Acciones de cooperación con la familia y la comunidad, que pues nada nos puede ayudar la familia. No será el 100% de familias, pero ¿con qué familias podemos ir contando en un primer momento? Que pues la comunidad no tiene nada para ofrecernos y apoyarnos en la labor educativa. Tiene que tener algo, tenemos que encontrarle algo. Acciones de cooperación con la familia y la comunidad para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fortalecer la identidad y el compromiso de los estudiantes con el desarrollo de su comunidad. Factor 4. Uso de la información. ¿Qué información? La información que producimos en la escuela, que es cantidad de información. Por ejemplo, uso de la información obtenida a partir de procesos de evaluación y monitoreo para identificar aspectos que faciliten y dificulten el logro de las competencias esperadas. Y también usar la información para plantear y poner en práctica acciones de mejora permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo un docente de un grado se entera de cómo viene su estudiante? ¿Cuál es el antecedente histórico en términos de los aprendizajes de mis estudiantes? ¿Qué sabe el profesor de 5º grado de primaria sobre el desempeño de ese niño en 4º grado de primaria? Y el de 4º en 3º, 2º, en 1º. ¿Cuál es? Por ejemplo, de tal suerte que podamos hacer un recorrido del estudiante y ver si es que sube, se mantiene o decrece en su proceso de aprendizaje y encontrar dónde estarían las dificultades y las debilidades y qué hacemos con ello. Dirección institucional, soporte al desempeño docente, trabajo conjunto con las familias y la comunidad, uso de la información. Último factor, infraestructura y recursos para el aprendizaje. ¿Qué recursos tiene la institución para dar soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje, para desarrollar las competencias que esperamos alcancen nuestros estudiantes, para responder a las necesidades de nuestros estudiantes y docentes, a las normas de seguridad, a la zona geográfica donde opera la institución educativa? Ese es el 5º factor. Autoevaluar los recursos que dan soporte. No solo con qué recursos contamos, sino con qué recursos contamos que se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que desarrollan las competencias esperadas, que responden a necesidades de estudiantes y docentes, a la seguridad de nuestros miembros y a la zona geográfica donde opera la institución educativa. No basta con tener computadoras y eso es lo máximo, no. ¿Para qué las computadoras? Si están guardadas bajo 4 llaves no sirve. Necesitamos recursos al servicio de los procesos de enseñanza, de aprendizaje, al servicio de la seguridad de todos los miembros en relación con la zona geográfica donde se desarrolla el accionar de la institución educativa. Finalmente, ¿qué sentido entonces tiene mejorar la institución educativa? No es una moda, ni puede ser una pregunta suelta. ¿Por qué mejorar la institución educativa? Es lo que hay que avisorar permanentemente en la escuela. ¿Por qué tenemos que mejorar la institución educativa? Por nuestros estudiantes. Ellos son el origen. ¿Y para qué tenemos que mejorar la institución educativa? Para nuestros estudiantes. Y como dice Frato, y estos niños, caramba, no se escuchan. Queridos colegas, hasta aquí estas ideas que me gustaría ahora sí, Willy,
dar paso a los comentarios, a las inquietudes, a interrogantes, dudas o planteamientos que complementen y nos ayuden, por un lado, a fortalecer si nuestra cultura organizacional y clima organizacional es propicio, a buscar alternativas sencillas y luego tal vez más complejas para mejorar nuestro ambiente institucional y, ¿por qué no?, para enrumbarnos a este proceso de autoevaluación con miras justamente a que nuestros estudiantes y todos nuestros miembros que forman parte de la escuela, incluyendo nuestras familias y comunidades, se sientan pues satisfechas con la institución educativa que tenemos. ¿Sí? ¿Willy? Sí. Bien, vamos a leer las preguntas que nos han enviado. Ya. Vamos a empezar con esto. Y también invitar a aquellos participantes que tienen micro, puedan presionar el icono de mano. De esta manera entenderemos que desean que los escuchemos. Intervenir. Claro. Así es. Y les activaremos el micro según el turno en que vayan señalándolo. Muy bien, Willy. Ya, vamos entonces. Comenzamos con la primera pregunta. Bien. A ver, Silvia Sánchez Agüero. Ya. Nos envía lo siguiente. Para mejorar el clima institucional en una institución que tiene personal nuevo en la mayoría, ¿qué pautas o qué acciones se pueden realizar para mejorar el ambiente de trabajo? Ya. Y así puedan integrarse. Bien. Perfecto. En principio, Silvia, si son nuevos, tal vez no conozcan de la institución educativa. El hecho que conozcan el nombre de la institución no hace que ellos comprendan la cultura organizacional que allí en la escuela se define. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer con un personal nuevo es acogerlos. No somos máquinas, somos personas. Cuando usted trabaja la subjetividad, primero puede provocar altas expectativas, intereses positivos. Entonces, primero, bienvenida. Bienvenida, que significa reconocimiento público de los nuevos ingresantes a la escuela. Entonces, hay que dar a conocer a nuestra comunidad docente, estudiantes, directivos, que tenemos nuevo personal, que tienen nombres A, B, C, H, D, J, K, que van a venir a trabajar en tal nivel, en tal grado. Hay que darles identidad en la institución, porque de lo contrario se van a tropezar y no sabemos quién es ni quiénes son. ¿Quién es usted? Soy la profesora nueva. Es decir, su identificación es profesora nueva. No, tiene nombre nuestro colega. Y todos debemos de saber que se llama la profesora Ana María. Se llama la profesora Silvia Sánchez, de primaria del 3er grado. Entonces, las autoridades de la institución, lo primero, reconocimiento público y bienvenida, acogida a nuevos integrantes que se incorporan a nuestra institución. Lo segundo, tienen que conocer la cultura institucional. ¿Cómo que cultura? La cultura que pasa por nuestros proyectos, nuestros objetivos, los valores institucionales, las pautas, las maneras de cómo uno convive en la escuela, en la institución. No, pero saben que tienen que venir temprano. No. Venimos acá de tal hora a tal hora. Participamos en esto. Tenemos tal cosa. La bienvenida significa no solo presentarlos quiénes son estos nobles
sino quiénes somos nosotros que los acogemos a ustedes. Entonces la escuela también tiene que presentarse. Tenemos estos proyectos, tantos estudiantes, tantos chicos, tantos, etcétera. Aquí compartimos la solidaridad, hacemos al mes una celebración de todos los cumpleaños, los papás tienen que manejar la agenda, es decir, lo pongo en la situación de la cultura institucional. Eso es hacer con los nuevos, ¿sí? Presentarle al personal, mostrarle cuál es la estructura organizativa, el organigrama institucional, dónde se va a instalar, porque vino el nuevo y no sabe ni dónde sentarse, dónde voy a estar, con quiénes voy a estar, con quiénes voy a departir, cuál es mi horario, cuál es mi carga, dónde están los servicios, dónde está la cafetería, ¿sí? Cuando tengo una preocupación, ¿a dónde recurrir? Todas esas cosas que son la cultura organizacional tienen que ser comunicadas de manera efectiva a los nuevos para que se sientan parte del cuerpo institucional. No dejemos al azar este conocimiento que en algunos casos puede ser muy violento, muy irruptivo y hasta infeliz cuando no se nos ha comunicado las cosas. Deme instrumentos de la institución, aquí tienes el anuario, aquí tienes el directorio, aquí tienes la misión, visión, aquí tienes un perfil, aquí tienes la doctrina. Deme a conocer su escuela, su institución educativa. Así se recibe a los nuevos. ¿Qué más, Willy? Bien, tenemos en realidad varios aportes, pero algunos de ellos con la respuesta que acabas de dar, me parece que ya han sido atendidos. Ya. La importancia de los padres de familia también en la institución educativa, y este tipo de preguntas nos ha planteado, por ejemplo, Carola Carrillo. Ya. Bien. Veamos. Hay una pregunta. Sí. Dime. De Nadia Fierro. Ya. Nos dice, ¿cómo hacer cuando el ambiente de trabajo no es agradable, no hay un buen liderazgo en el centro educativo? Y César Armando complementa, me parece, indicando que hay docentes que ponen por encima de otras prioridades la parte económica, dejando de lado la parte vocacional, ¿no? Entonces, esta situación, ¿cómo revertirla, ¿no?, en los colegios? Bien, bien. A ver, ¿cómo hacer cuando el ambiente no es muy agradable? Nadia, como decíamos entre la presentación, en la construcción del ambiente, que no solo es físico, sino sobre todo subjetivo, es decir, se siente. Y cuando lo que se siente no resulta ser agradable, sino más bien tenso, que resquebraja mi emocionalidad, mi afectividad, en este tipo de situaciones hemos de tomar decisiones y hemos de priorizar. ¿Qué priorizamos allí? Podemos priorizar muchos aspectos. Si usted trabaja en un ambiente de esta naturaleza, la pregunta que tendríamos que hacer es, ¿qué aporto yo para mejorar este clima? Porque puedo ser parte de esos miembros que justamente construyen este clima no agradable. Una manera de construir un clima no agradable y de promover un clima no agradable es cuando se murmura, se rumorea
y se construye cultura sobre la base del rumor, de opiniones sostenidas en prejuicios y no en conocimiento válido, ¿sí? Entonces usted tendrá que preguntarse, por ejemplo, ¿yo formo parte de quienes producen este clima no agradable? Porque si es así, entonces una primera alternativa será ¿cómo hago para que sea lo contrario? ¿No? Y la solución la encontramos. 2. Si es un clima no agradable que le está afectando muchísimo en su desempeño profesional y en su satisfacción laboral, allí también tendremos que hacernos la otra pregunta. Aquí estoy porque me puedo realizar a través de mi acción con los estudiantes. Estoy porque me siento comprometida con estos chicos. Estoy porque este es el único trabajo que tengo. Es decir, hay una cantidad de preguntas y de planteamientos. Estoy porque aquí estoy aprendiendo muchas más cosas. Hay acceso a equipos tecnológicos que me ayudan a conocer, a manejar, cosa que no hay en otras instituciones educativas. Aquí estoy porque en términos remunerativos esto no lo voy a encontrar en otras partes. Fíjese usted. Aquí estoy porque me permiten capacitarme. ¿Cuántas alternativas hay? Y aquí se tendrá que sopesar. Se tendrá que sopesar. Y usted tendrá que tomar sus decisiones. Pero no hay cosa más dañina que trabajar con total desgano, apatía y sobre todo en un ambiente que nos afecta psicológica y emocionalmente. Y sobre todo donde no haya reconocimiento a la aportación individual y colectiva. Eso es destructivo, ¿sí? Entonces ahí tenemos que sopesar. No podemos trabajar para sufrir. O sea, eso no es posible, eso es dañino. Respecto que hay docentes que priorizan lo económico sobre lo vocacional, bien, en principio trabajamos como profesionales. Puedo hacer labor de voluntariado y el voluntariado tiene que ser gratuidad. Pero mi quehacer profesional conlleva una remuneración, una recompensa económica. Pero el que yo prime la situación económica sobre mis responsabilidades profesionales, ahí sí que también vamos a tener que tomar decisiones y tomar postura. Pero el que yo pueda demandar, exigir, proponer que haya mejoras económicas porque respondo responsablemente y de manera exitosa con las funciones y las labores encomendadas, ese es un derecho, ¿sí? Ese es un derecho. Y si ese derecho no es atendido, entonces tengo que tomar decisiones. Pero exigir mejoras económicas cuando el desempeño no evidencia tal hecho, eso también hay que demandarlo. Y de la parte directiva y hasta desde los estudiantes nos tendrían que decir, oiga, su labor aquí es enseñarme, el que yo aprenda. Si alguien no tiene satisfacción por la remuneración, que la institución también se insere. Esto es lo más que le puedo dar. A futuro puedo ampliar esto, pero eso no hace que mi responsabilidad profesional sea menos, de ninguna manera, ¿sí? No,
es que como me pagan 1000, solamente voy a dar 1000. Como allá me pagan 2000, allá voy a dar 2000. No, esa es una inmoralidad. Eso no es profesionalidad, de ninguna manera. Vamos, Willy. Bien. Pasemos ahora a activar el micro a los docentes que han levantado la mano. Muy bien, muy bien. Susana. ¿Sí? Adelante. Bueno, al parecer Melissa ha apagado su micro y no lo vamos a poder escuchar. Pasemos a Félix Ordaya. Adelante, profesor. Félix. Buenas noches. ¿Aló? Hola, Félix. Buenas noches. Buenas noches. Sí, mi consulta era por el tema que usted está señalando respecto a incluir a los alumnos dentro de la formación de esta cultura organizacional. Como directivos, ¿qué podríamos hacer para lograr que efectivamente los alumnos sean parte de la formación del clima en la institución? Estaba pensando por momentos en considerarlos o por lo menos tener un grupo de representantes de ellos en las reuniones técnico-pedagógicas que tengamos en algún momento para mejorar de la institución. ¿Eso sería factible o habría una mejor manera de trabajarlo? Muy bien, Félix. En principio, me da gusto que hayas comprendido esto de cómo los estudiantes pueden ser incluidos y cómo ellos, pero incluso, Félix, sin ser incluidos conscientemente, sí forman parte de la cultura organizacional, porque el estudiante explicita en su hacer, en su sentir, cómo es la escuela, cómo es la institución educativa a donde él asiste. O sea que, no formalmente, pero el estudiante te evidencia la cultura de la institución educativa donde estudia. Eso tenlo por seguro, Félix. Ahora, ¿cómo intencionalmente los directivos pueden involucrar a los estudiantes en la construcción del clima institucional propicio y favorable, de muy diversas formas? Una de ellas, la que acabas de señalar, y es algo importante. Si tú quieres que tus chicos sean tu mejor marketing institucional, si tú quieres que tus chicos sean la mejor carta de presentación de tu institución educativa, ellos tienen que sentirse y vivir participación en la institución educativa. Tenemos que crearles espacios de participación institucional. Por ejemplo, en las actividades institucionales, por ejemplo, en la gestión institucional. Tú deberías de tener una instancia que represente a los estudiantes, un consejo estudiantil, un municipio escolar, una brigada escolar que vea, por ejemplo, el tema de seguridad, que participe en el área de defensa, de gestión del riesgo, que participe en la convivencia institucional, que participe en temas de asuntos disciplinares de la escuela. Pero por supuesto que sí, los chicos no solamente se van a sentir implicados, sino ellos se van a sentir identificados con tu institución educativa. Y otra cosa más, Félix, cuando el chico ve que lo tomas en cuenta, eso lo reconoce, le da valía. Cuando tú lo escuchas, le da importancia. Y cuando tú le tratas con honestidad y con respeto, le escuchas, toman decisiones considerando sus puntos de vista, eso pues los hace sumamente identificados. No necesitarías hacer publicidad sobre tu institución educativa. Ellos son tu mejor carta de presentación. Entonces, Félix, lo que usted plantea es una excelente idea,
pero pueden ser desde cositas pequeñas hasta cosas muy concretas. Que ellos participen en la evaluación del proceso educativo. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo hemos aprendido? ¿Qué queremos mejorar? Ahí también tenemos que escucharlos y darles voz. Willy. Muy bien. Vamos a activar ahora el micro a Job Arias. Adelante. Job. Job. Sí, Hola, Job. Buenas noches. Bastante interesante y lindo, muy ilustrativo y bastante productivo la charla. Han preguntado sobre el director antes, después sobre los alumnos, pero yo quisiera solamente un comentario. De repente se tiene que vivir, ¿no? He tenido directores que han sido terribles, ¿no? Impositivos y todo eso. Pero también hay profesores que no tienen vocación, que trabajan por cumplir, y hay de todo, ¿no? Hay de todo. Es un comentario, la lucha realmente por una cultura organizacional. No se identifican con la institución, cumplen y se van y se acabó, ¿no? O critican más para estar. Hay situaciones como esa que a veces resulta difícil poder trabajar. Lo lindo que suena la charla, porque de verdad está bastante interesante, ¿no? Sí, eso solamente era un comentario, una pregunta que hacer frente a eso. Pero también puede ser una experiencia que tú tienes y que no es solo tuya. En realidad, a lo largo de nuestros años de servicio también hemos vivido múltiples situaciones. Sí, tenemos directores impositivos, pero también tenemos directores que promueven, promotores de personas, del desarrollo humano de su gente, ¿sí? Y que se preocupan con mucha honestidad porque es por el tema de salud de sus estudiantes, de sus docentes, de su personal administrativo y de servicio. Se preocupan porque tengan un espacio de trabajo limpio, ordenado, con lo mejor que pueda dar la institución, y eso no significa que tiene que ser de última generación. Se preocupa porque tenga una mesita, una silla donde dejar mis libros, mis cuadernos. Se preocupa porque es el, qué sé yo, el profesor tiene una urgencia, tranquilo, tome, porque hay confianza. Y esa confianza, en el buen sentido de la palabra, recíproco, sin abuso de ninguna de las partes. Pero también tenemos docentes que nos involucran, que están a la espera minutos antes de que el toque del timbre, cosa que se van. También vamos a tener eso. ¿Qué podemos hacer frente a esa situación? En el ámbito particular puede resultar, mucho más posible de tomarse medidas inmediatas. En el ámbito público esto no es tan simple ni tan sencillo, es demasiado burocrático. Hay conflictos institucionales que se llaman funcionales y hay conflictos institucionales que se llaman disfuncionales. Los conflictos funcionales son aquellos desacuerdos, situaciones, problema, pero que en esta situación problema se va ahondando y podemos llegar a encontrar alternativas de solución. Las implementamos, vamos mejorando, buscamos otra y mejoramos. Puede ser lento, pero la mejora se produce. Pero cuando hablamos de conflictos disfuncionales, son aquellos incluso hasta perpetuos. Ya tenemos 10, 15, 20 años y seguimos con el mismo problema. Oiga, una institución que tiene posibilidades de tomar decisiones prontas e inmediatas, sin ser arbitrarias, sino con la autoridad y la responsabilidad debidas, no espere mucho, por favor, porque los conflictos disfuncionales, esos que tienen larga data, que no tienen solución, lo único que afectan es justamente al por qué y al para qué mejorar la institución educativa.
O sea, no es posible que nuestros estudiantes vayan al colegio, a la escuela, ¿a qué? ¿A sufrir? No puede ser, si ellos son la razón de la institución educativa. Entonces, hay situaciones disfuncionales que los directores y los que toman decisiones tienen que asumirla con firmeza. Esto creo que se puede dar mucho más fácil en las instituciones privadas que en las instituciones públicas, donde los procedimientos administrativos resultan ser sumamente complejos y complicados. No podríamos decir, no existen esos tipos de docentes, directivos, padres, madres, etcétera. Pero claro, administrativos, personal de servicio, pero sí existen, pero por supuesto que existen, ¿sí? Que allí de fondo hay otros asuntos que no hemos visto hoy, que es el tema de personalidad. Podemos tener personal alterado, que no requiere una intervención directiva de liderazgo, lo que requiere es un tratamiento médico. Pero esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Bien, Job. ¿Qué más, Willy? Bien, Dani, el tiempo en realidad nos ha ganado. ¿Sí? Ok. De parte de Ediciones Coreco, agradecemos a la doctora Dani Briceño por tan interesante taller. Así también la participación de cada uno de ustedes. Los invitamos a seguir participando en próximos eventos y a visitar la página web www.corefo.com. Bien, Willy, muchísimas gracias. Sí, a ti también, a Corefo y a todos nuestros amigos que han estado en sintonía esta noche. Un abrazo para todos y buen fin de semana. Bien, buenas noches.